Hola crocheteros, ¿cómo están? Yo soy Elena y esto es Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a aprender a hacer esta funda para nuestro portátil, nuestra tablet, nuestros libros, en fin. El material que vamos a usar es trapillo o totora, con lo cual la funda va a quedar gordita y nuestro portátil va a quedar bien protegido. Y la técnica en la que vamos a tejer es crochet tapestry. Es una técnica en la que básicamente vamos a ir cambiando los hilos, los colores, en este caso son 3 colores, para ir logrando poco a poco nuestro dibujo. Yo les voy a dar todas las instrucciones. Esta es la misma técnica, si se están preguntando, que se usa para hacer las mochilas YU. Próximamente aprenderemos a hacer una mochila con un hilo más delgado, pero es la misma técnica, así que vamos practicando. Bueno, pues vamos a necesitar 3 colores de trapillo. Aquí abajo les dejo las indicaciones de los materiales. Y buenas noticias para todos los crocheteros colombianos. Ya tenemos trapillo Auyama en Colombia. Aquí también les dejo el enlace y también abajo en la descripción del video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con nuestro color principal unas cadenas que van a ser la base de nuestra funda. Entonces hay personas que les gusta meter el portátil así como en horizontal, como a mí. Esta va a ser nuestra base y a las personas que les gusta meterlo como vertical, pues se tienen que guiar por esta parte del portátil, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado y vamos a hacer un número de cadenas múltiplo de 5, el múltiplo de 5 que más se ajuste a la base de nuestra funda. Bueno, muy bien, yo aquí ya hice 25 cadenas, que es el múltiplo de 5 que más se ajusta al tamaño de la base de mi funda. Es mejor que nos quede más pequeñito porque bueno, luego el trapillo es elástico y va a estirar y esa es la idea, que el portátil entre un poco a presión en la funda. Entonces mejor que ese múltiplo de 5 sea el que quede más pequeñito y no el que sobresalga, ¿vale? Bueno, pues cuando ya tengamos ese múltiplo de 5 que mejor se ajuste a la base de nuestro portátil, vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena desde el ganchillo. Sin importar el número de cadenas que tengamos, contamos 1 y 2 y ahí en esa segunda cadena hacemos un punto bajo. Y luego vamos a seguir haciendo puntos bajos, un punto bajo en cada cadena hasta llegar al otro lado de la fila. Muy bien, aquí ya trabajé el último punto bajo en la última cadena. Debemos contar el número de cadenas menos 1 en puntos bajos. O sea, yo tengo 24 puntos bajos porque tenía 25 cadenas. Muy bien, entonces cuando lleguemos a este punto, en ese último huequito, vamos a hacer otros 2 puntos bajos que me van a ayudar a girar. O sea, en total me tienen que quedar 3 puntos bajos aquí con este que acabo de hacer. Y vamos a aprovechar para esconder este hilito inicial de una vez. 1 y 2 puntos bajos. Y ahora voy a seguir trabajando en las cadenas disponibles, pero al otro lado. O sea, esto me dio la vuelta y ahora voy a trabajar en las cadenas por el otro lado como si fuera un espejo de lo que acabo de hacer. Recuerden aprovechar estos puntos para esconder el hilito inicial y así nos ahorramos ese trabajo. Y así nos vamos haciendo un punto bajo en cada cadena por el otro lado hasta llegar al otro extremo de la fila. Muy bien, aquí ya trabajé todo esto hasta llegar al otro extremo, casi donde empecé. Aquí me queda el último huequito libre, que es donde está el primer punto bajo que hicimos de todos. Ahí voy a hacer también el último, también como un espejo. Y aquí no voy a hacer otro punto para dar la vuelta porque necesito tener un número de puntos impares. Entonces simplemente voy a buscar el primer punto bajo que hicimos, que está por aquí, y ahí voy a hacer un punto deslizado para cerrar ya esta primera vuelta. Así me quedaría la primera vuelta. Yo les recomiendo volver a medir aquí el portátil otra vez porque a veces esto puede tender a expandirse con los puntos. Entonces, verificar que sí le va a valer a nuestro portátil. Ahora para la segunda vuelta ya vamos a traer los hilos
de los otros colores, los otros dos hilitos. Los vamos a atravesar por este arito que tenemos en el ganchillo, los dos hilos. Vamos a pasar el extremo al otro lado, que sobresalgan así. Aquí vamos a volver a poner el ganchillo. Vale, nos tiene que quedar algo así. Ya tenemos los tres hilos juntos y vamos a ir alternándolos según lo que nos marque el dibujo, según lo que nos marque nuestro patrón. Entonces, con el color A, que es el azul en mi caso, voy a hacer una cadena. Y ya con esa cadena hecha vamos a tener tres cosas en cuenta para trabajar esta técnica de crochet. Entonces, lo primero es que cada vez que trabajemos un punto, lo vamos a trabajar solo en los aritos de atrás, ¿vale? Antes estábamos trabajando como en toda la barriguita, ahora solo vamos a insertar el ganchillo en los aritos de atrás, ¿vale? En este. El de adelante lo vamos a ignorar. Mientras trabajamos un punto con un color, los otros dos colores los vamos a acostar sobre el tejido y entonces esos dos hilos van a quedar como envueltos con el tercer color. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que empecemos una vuelta, el primer punto disponible es justo el punto que tenemos ahí al lado de la cadena, o sea, como de donde nace la cadena, ese siempre va a ser el primer punto. Entonces, ya sabiendo esas tres cosas, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con un punto bajo en nuestro color A. Recuerden, solo en el arito de atrás, acostamos los hilos y hacemos nuestro punto bajo común y corriente. Y ahí los otros dos colores nos quedan atrapados dentro del color A. Ahora para el siguiente punto vamos a hacer un punto en color A, pero con cambio al color B, que es el fucsia en mi caso. Entonces, para el cambio empezamos normal, como un punto bajo normal. Pero aquí, cuando ya tengo dos aritos en el ganchillo, cambio al color que me toca. En este caso es el color B. Como el trapillo es elástico, puede que esto se nos abra un poquito cada vez que cambiamos de color, así que tenemos que apretar. Aquí está ya el color B montado en el ganchillo, listo para trabajar. Entonces ahora voy a hacer un punto en color B, pero con cambio a color C. Empezamos por aquí, acostamos los otros dos hilos, engancho y cuando tenga los dos aritos en el ganchillo cambiamos al color C. Apretamos un poquito, ya tengo listo el color C para trabajar y ahora voy a hacer un punto en color C pero con cambio a color B. Por aquí me quedan los dos aritos, entonces ya cambio al color B. Y ahora voy a hacer un punto en color B, pero con cambio a color A, o sea, al azul. Entonces vamos a empezar por aquí. Acostamos los otros dos hilos. Empezamos con color B. Y aquí cambiamos al color A. Esta sería la secuencia para esta segunda fila, ¿vale? Son dos puntos en color A, un punto en color B, uno en C y uno en B. Y esta misma secuencia de 5 puntos la vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta dar toda esta segunda vuelta. Entonces yo la voy a hacer otra vez y ya después ustedes siguen solas, ¿vale? Entonces, empezábamos con un punto normal en color A. Después hacíamos un punto en color A, pero con cambio a color B. Después hacíamos un punto en B con cambio a color C. Ahora un punto en C con cambio a B. Y ahora para terminar la secuencia, un punto en B con cambio a A. Y aquí ya vemos que se ha repetido la misma secuencia.
Entonces seguimos con esta secuencia de 5 puntos repitiendo hasta terminar nuestra segunda fila. Bueno, pues aquí ya di toda la vuelta, esta sería la primera secuencia, di toda la vuelta y aquí tengo la última. Recuerden, el derecho es siempre el lado que está quedando hacia nosotros y el revés el lado pues que queda detrás. Entonces intentemos darle como esa forma a la funda, que el derecho quede hacia afuera. El último punto en color B con cambio a color A. Y aquí para cerrar la fila simplemente vamos a buscar el primer punto que hicimos, que es en color A, este que está por aquí, y ahí vamos a hacer un punto deslizado común y corriente. Muy bien, ya está cerrada nuestra segunda fila. Entonces aquí lo que nos va a quedar, aparte de los hilos con los que estamos trabajando, son como las colas, los extremos de los dos hilos, del hilo B y el C. Estos hilos los vamos a camuflar de una vez antes de que nuestra funda crezca mucho más. Entonces con un ganchillo más pequeño de 4 o 5 milímetros vamos a meternos como entre las fibras, digamos, del trapillo y vamos a ir escondiendo esas dos colitas. Bueno, muy bien, ya camuflé esos dos hilitos, entonces ahora voy a seguir a mi tercera fila. Para la tercera fila no voy a trabajar con el color azul, entonces lo vamos a dejar por aquí reservado para no gastarlo y luego lo retomaremos para la siguiente fila, ¿vale? Entonces voy a hacer una cadena ahora en color B y ahora en esta fila vamos a trabajar 2 puntos en B y 3 puntos en C, 2 en B y 3 en C. Recordemos hacer los cambios de color justo antes en el punto anterior. Entonces empezamos con el punto B acostando el C, vamos a hacer un punto normal, recordemos solo tomamos el arito de atrás, luego otro punto pero con cambio de color a C. Ahora vamos a hacer 3 puntos en C, el último con cambio de color a B. Dos en B y 3 en C, la voy a repetir otra vez y el resto seguimos solas. Y así vamos a seguirla repitiendo hasta dar toda la vuelta. Entonces aquí hice la última secuencia, eran 2 puntos en B y 3 puntos en C. Y ahora voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hice, que sería este en color B. Entonces ahí insertamos, aquí sí normal en todo el punto y hacemos un punto deslizado para cerrar esta tercera vuelta. Bueno, cuando hayamos terminado nuestra fila número 3, vamos a repetir las instrucciones de la fila número 2. Vamos a retomar el hilo azul que lo habíamos dejado a un lado, el hilo color A, y vamos a repetir las mismas instrucciones. La fila 4 va a ser exactamente igual. Bueno, pues así me ha quedado ya mi dibujo, ¿vale? Esta sería la fila 2, esta la 3 y esta la 4, que es exactamente igual a la 2.
Después de la fila 4, que acaba con un punto deslizado en color A, vamos a hacer una fila solo en color A, como imitando a la primera fila, para separar ya los dos dibujos. Y los otros dos colores los voy a dejar ahí como en espera, como hicimos con el azul antes. Empezamos desde el primer punto disponible, trabajando un punto bajo en cada punto, solo en los aritos de atrás, como si fueran las otras filas. Como podemos ver, esta quinta fila lo que hace es separar el dibujo, el que está aquí, del que va a ir aquí arriba. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir las filas 2, 3, 4 y 5 una y otra vez hasta alcanzar la altura de mi portátil o bueno, del objeto para el que esté haciendo la funda. Entonces aquí voy a terminar la fila 5 y cuando la termine repito otra vez la fila 2, la 3, la 4 y otra vez la 5 y así hasta alcanzar esa altura. Bueno, pues cuando ya hayamos alcanzado la altura deseada, vamos a intentar que la última fila vaya a ser una fila en color azul, la que es toda en azul. Pero lo importante es lo que vamos a ver ahora, que son dos pequeños cierres, como dos ojales, para poner luego un botón al otro lado. Vamos a empezar nuestra fila común y corriente, sea cual sea nuestro color, hasta llegar a ese punto donde hemos decidido que vayan los marcadores. Vale, cuando lleguemos al punto donde hemos decidido poner nuestro ojal, vamos a hacer un punto bajo común y corriente, como lo tengamos que hacer con ese color. Ahí está. Y luego vamos a hacer una cadena al aire. Y esa cadena la vamos a ampliar, pues como queramos que sea de grande nuestro ojal. Yo creo que así está bien. La idea es que este ojal dé la vuelta para el otro lado y aquí al otro lado poner un botoncito. Entonces la dejamos ahí, quitamos el ganchillo y lo volvemos a poner como en el arito de abajo, en el del punto bajo, y ya nos queda nuestro ojal ahí creado. Entonces ahora nos vamos hasta el otro punto, hacemos exactamente lo mismo y que quede del mismo tamaño y ya cerramos nuestra vuelta común y corriente. Esta es la última fila con los dos ojales que hicimos para los botones. Estos últimos hilos ya los corté y luego los voy a camuflar como les enseñé al principio del video. Y aquí solo me faltaría ponerle los botones pues en el lugar correcto para que nos alcance a cerrar con el ojal que hicimos en la última fila. Y eso es todo, crocheteros. Espero que les haya gustado este tutorial, que hagan unas fundas preciosas. Les deseo a todos una feliz Semana Santa y ya nos vemos la próxima semana con nuevos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.